Éxodo. Hemos llegado a lo que se conoce en el libro de Éxodo como el libro del pacto, que es lo que vamos a estar desarrollando durante las siguientes semanas, desde el capítulo 21 hasta el capítulo 24. Ustedes recordarán que este conjunto de leyes, porque son leyes, vienen después de los 10 mandamientos que están en Éxodo 20. Y la semana pasada vimos que el pueblo de Dios, Israel, estaban aterrorizados después de haber visto el humo y los rayos y los relámpagos y el fuego y la oscuridad en el monte Sinaí. Así como habían escuchado también la voz atronadora de Dios, los truenos, la bocina ensordecedora. Ya no querían que Dios siga hablando y le pidieron a Moisés que sea su intermediario, que Dios hable con Moisés y luego Moisés les comunique a ellos el mensaje de Dios. Y el punto más importante que vimos el miércoles pasado es que Moisés nos enseña, le enseña al pueblo que hay dos tipos de temor. Un temor que es un miedo paralizante que los hizo alejarse de Dios, y el otro, un temor que es saludable y que más bien nos aleja del pecado y nos motiva a obedecer a Dios. Y lo leímos, ustedes recordarán, en Éxodo 20, el versículo 20. Miren lo que dice ahí Moisés al pueblo. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Y en pocas palabras, está diciendo, no teman. ¿Con qué propósito? Para que teman. Es exactamente la misma palabra en el original, en el hebreo. Tal vez alguno podría decir, no, pero son dos palabras distintas. No, es la misma palabra. Entonces, hay un temor que debemos evitar, que es el terror, el miedo que ellos tuvieron y que los hizo alejarse de Dios. Dice Moisés, no tengan ese miedo, no teman, no tengan ese terror, pero sí tengan temor de Dios. El temor, como dice la última parte del versículo 20, que les va a servir para que no pequen, para que agraden a Dios, para que obedezcan a Dios. Ahora, tenemos que decir algo más de este libro del pacto. Así se llama, desde el capítulo 21 hasta el capítulo 24. Y principalmente, este libro nos da leyes que tienen que ver con la propiedad privada, leyes que tratan con ofensas, con daños personales, leyes humanitarias. Sin embargo, a pesar de este carácter legal, este carácter de la ley, una ley social, secular, son leyes que están íntimamente relacionadas con la salvación de Israel. Ahora, ¿de qué estoy hablando? ¿A qué me refiero? Son leyes que Dios le da a su pueblo, que Él acaba de rescatar de la esclavitud de Egipto, para que vivan de acuerdo a su verdad, de acuerdo a su justicia. Israel era una teocracia, es decir, el que gobernaba era Dios, el rey era Dios, y este gobernante da sus leyes ahora a su pueblo, el pueblo que él mismo había rescatado de la esclavitud en Egipto. Entonces, en Israel no había una división entre lo sagrado y lo secular, porque esta es la ley de Dios que se aplica a todo en la vida. Y por eso no debe sorprendernos que este libro de la ley, este libro del pacto, comienza hablando de la adoración correcta a Jehová. Y termina también de la misma forma. Uno se preguntaría, ¿pero por qué? Si son leyes sociales, leyes humanitarias, regular los delitos, regular las fiestas, ¿por qué comenzar hablando de la adoración correcta a Yahvé? Porque no hay esta división entre lo sagrado y lo secular. Es Dios el que da la ley para todo. Entonces, hoy día vamos a ver la introducción al libro del pacto, que es Éxodo 20
los versículos del 22 al 26. Voy a dar una exposición del texto y luego vamos a ver cómo lo aplicamos a nuestra vida. Entonces, primero vamos a leer. Éxodo 20, del 22 al 26, dice: Y Jehová dijo a Moisés: Así dirás a los hijos de Israel: Vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. Altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. No subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. Entonces vimos en el versículo 21, la semana pasada, el miércoles pasado, el versículo 21 lo vemos a Moisés. Moisés caminando pausadamente, sin temor, hacia la oscuridad donde se encontraba Dios. ¿No? El versículo 21 dice: Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y ahí Dios habló nuevamente con Moisés. Moisés aquí está cumpliendo su rol de mediador entre Dios y el pueblo. Recuerdas, es lo que el pueblo le había pedido, pero también era lo que Dios mismo había determinado, que Moisés sea el mediador. Es por medio de él que se da la ley a Moisés, al pueblo de Israel. Así que Yahvé le habla y le dice que comunique sus palabras a los hijos de Israel. ¿Y qué cosa es lo que Moisés les tenía que decir a ellos? Mira bien cómo Dios comienza apelando a la experiencia de Israel. Fíjate ahí en el versículo 22. Y Jehová dijo a Moisés: Así dirás a los hijos de Israel: Vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. Apela a su experiencia. En el versículo 18 ya lo habíamos notado, porque ahí en el versículo 18 el pueblo ve con sus propios ojos. Mira, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Con sus propios ojos habían visto, con sus propios oídos habían escuchado cómo Dios había dado los 10 mandamientos desde el monte Sinaí. Habían sido testigos de su poder, de su majestuosidad, de su gloria. Moisés les había dicho en el versículo 20 que esa experiencia que ellos habían tenido debía producir un temor santo. Ya lo leímos el versículo 20, pero mira cómo dice: Moisés respondió al pueblo: No temáis, porque para probaros vino Dios. Es decir, todo lo que ustedes han visto, todo lo que han experimentado es para probarles. Y luego continúa diciendo: y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Dios ha hecho toda esta manifestación para que ustedes tengan temor de Dios y así le obedezcan y se alejen del pecado. Que cuando ustedes estén tentados a pecar, recuerden esta experiencia de haber visto el tremendo poder de Dios. Y ahora, otra vez, en el versículo 22, apela a lo mismo, porque en el 22 les dice, ya lo hemos leído: Vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. Dios no vive en el monte, vive en el cielo. Como dice aquí, desde el cielo yo he hablado con ustedes. Y lo que ellos debían decir al creador del universo, a ese Dios que acaba de hacer un pacto con ellos, que acaba de darles los 10 mandamientos, lo que ellos debían responder es: sí, Señor,
hemos escuchado y hemos visto. Es decir, hemos tenido esta experiencia. Somos testigos de tu gloria, de tu majestad. Ah, muy bien, dice Dios. Entonces, viene el versículo 23. Ustedes que han visto mi poder, han visto mi gloria, han visto mi majestad. Mira el 23. No hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. Y quiero que noten ustedes dos cosas importantes en esta frase. En primer lugar, observa que Dios dice, no hagan conmigo. ¿Qué significa? No hagan conmigo dioses. Y luego al final, la última frase, les dice, no os haréis. No os haréis. Entonces, significa eso, que no se hagan para ustedes. Sería decir algo como, no hagan conmigo dioses para ustedes. ¿Qué es lo que eso significa? Bueno, es un compendio de los dos primeros mandamientos. Porque el primer mandamiento dice que no debemos tener otros dioses delante de Dios. No hay ninguno que pueda levantarse a la par de Él. Él es único. Entonces dice, no hagan conmigo dioses. No hay nadie que pueda estar al mismo nivel de Dios. Pero también sabemos que el segundo mandamiento prohíbe que nos hagamos imágenes para nuestra adoración. Imágenes de cualquier cosa que esté en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra. Está prohibido hacerse imágenes para adorarlas. Entonces, por eso dice al final, no hagan dioses para ustedes. Y lo segundo que quiero que ustedes noten es la frase, dioses de plata y dioses de oro. Eso no significa que solamente están prohibidos los dioses falsos hechos de esos materiales. No importa lo bello, lo atractivo que se vea un dios falso. No debemos adorarlo. Yo les podría mostrar ahorita un billete, esos billetes de 200 soles. No debemos adorar el dinero. No debemos adorar el poder. No debemos adorar la fama. No debemos adorar la belleza. También son falsos dioses. No importa lo atractivos que sean, no debemos servirles ni rendir nuestras vidas a ellos. La pregunta sería, ¿por qué Dios repite los dos primeros mandamientos de esta forma resumida? Y la respuesta es, porque son el fundamento de toda la ley. Dios sabe lo propensos que somos a adorar otras cosas o personas que no son Dios. El apóstol Juan, ¿cómo termina su primera carta? Primera de Juan, capítulo 5, versículo 21. El último versículo. ¿Qué dice? Primera de Juan 5, 21 dice así. Hijitos, guardaos de los ídolos. Porque sabe lo propenso que es nuestro corazón a seguir dioses falsos. Todo comienza con la adoración al Dios verdadero. Cuando le preguntaron a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante de toda la ley? ¿Qué dijo él? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Ahora, es increíble que los israelitas, después de ver la majestad de Dios, después de tener esta experiencia que estamos viendo aquí en estos versículos, y después que Dios les dé sus mandamientos en contra de la idolatría y les advierta en contra de la idolatría, ¿qué van a hacer los israelitas solamente semanas después de esto? Van a hacerse el becerro de oro y lo van a adorar. Y van a caer en la más grosera idolatría. Eso está en Éxodo 32, lo veremos más adelante. Pero eso nos enseña a no pensar que nosotros somos inmunes a la idolatría. Necesitamos guardar
nuestro corazón de los ídolos. Y por eso Juan le escribe a creyentes, les dice, hijitos, guardaos de los ídolos. Ahora, Dios no solamente le dice a Israel lo que no deben hacer en la adoración. ¿Qué cosa no deben hacer? No adorar dioses falsos, sino que también les dice lo que sí deben hacer. Y eso está en los versículos del 24 al 26. Y son palabras que suenan extrañas a nuestros oídos, pero que eran muy importantes en la adoración judía. Los sacrificios de animales eran parte esencial del culto a Yahvé. Pero para hacer sacrificios de animales, ¿qué se necesita? Se necesitaban altares. Así que aquí Dios les indica cómo construir los altares para él. Esto no era algo totalmente nuevo, porque los patriarcas ya habían hecho altares. Abraham, Isaac, Jacob, ya construían sus altares. Moisés mismo había también construido un altar para la adoración del pueblo de Israel en Éxodo 17. Pero estas de aquí son las instrucciones oficiales. Este es el diseño divino para la construcción de altares. Ahora, lo que causa extrañeza cuando leemos por primera vez estas palabras es que Dios ordena que le hagan un altar de tierra. Fíjate el versículo 24. Altar de tierra harás para mí. Y si no quieres hacerlo de tierra, lo quieres hacer de piedras, entonces también lo puedes hacer, pero mira el versículo 25. Y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería. Es decir, no le hagas adornos. Son piedras en natural, sin labrar. Solamente la tomas con tus manos y luego haces tu altar poniendo una piedra sobre la otra piedra. Algo muy sencillo. Y la pregunta sería entonces, ¿por qué tan sencillo? ¿Por qué tan simple? ¿Solamente un montón de tierra? O si no, un grupo de piedras amontonadas. ¿Por qué? Yo creo que la pista nos la da el versículo 25. La frase final del versículo 25 dice, y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares herramienta sobre él, lo profanarás. Ahora, ¿qué significa esta frase? El altar estaba dedicado a la adoración a Dios. Servía para hacer los sacrificios de los animales por el pecado del pueblo. Así que el altar es un símbolo de la santidad de Dios, es un símbolo de la fe del oferente también. Por lo tanto, cualquier esfuerzo, cualquier obra, cualquier trabajo para labrarlo, para esculpirlo, para hacerlo hermoso, para hacerlo excelente, estaba totalmente prohibido. Los judíos no debían poner su confianza en la belleza de su altar, no debían poner su confianza en su trabajo, en su esfuerzo para construirlo. El altar no debía ser un objeto de aprecio, un objeto de veneración, no debía reemplazar a Dios. Dios entonces les está mostrando cómo deben acercarse a Él. Y esto es gracia, esta es la gracia de Dios. Los sacrificios a los que Dios se está refiriendo aquí específicamente, ¿cuáles son? Observa bien, ahí los dice, versículo 24, sacrificarás sobre Él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. Estos sacrificios estaban exclusivamente relacionados con la adoración a Dios, con darle gracias a Dios. Así que todo artificio, todo añadido humano, todo mérito humano, todo trabajo humano debe eliminarse como una distracción en la adoración del Santo Dios. El altar no es el enfoque. El adorador tampoco es el enfoque. El enfoque es Dios. Cuando pensamos, y ustedes pueden pensar también, en los grandes templos, los grandes santuarios de la antigüedad,
el Partenón, por ejemplo, que hasta ahora se sigue visitando en la ciudad de Atenas, impresionante, con unas columnas increíbles. O pensamos en los templos de Karnak, en Egipto, unas moles gigantescas, con estatuas bellísimas, con piedras labradas, hermosamente decoradas. Cuando leemos esto, nos asombramos ante esta sencillez. Pero es que la suntuosidad, la majestuosidad del templo no aumenta la gloria de Dios, sino que más bien podría robarle la gloria de Dios. La pobreza y la sencillez en el culto se ve también en nuestro Señor Jesucristo. Él es el Hijo de Dios, pero nació en un pesebre y luego fue ofrecido como un sacrificio sobre el altar de una burda cruz de madera que era un instrumento de ejecución en la época romana. Así que, actualmente, la gloria y el Espíritu de Dios habita en la iglesia. Pero cuando digo la iglesia, no estoy hablando del edificio, por más bello que sea el edificio, sino habita en nosotros, que somos barro, que somos frágiles, que somos débiles, pero ahí habita Dios en su iglesia. Una cosa más que dice este texto, ni siquiera podía construirse el altar en un lugar elevado, porque no debía tener gradas, no debía tener peldaños para subir a él. Y la razón está en el versículo 26, dice, no subirás por gradas a mi altar para que tu desnudez no se descubra junto a él. Y ustedes saben que en esa época se usaban túnicas. Así que al subir al altar, la persona quedaba expuesta. Al subir las gradas hasta el altar, quedaba expuesta su desnudez, como dice este versículo, enfrente del altar y enfrente de las otras personas también, insultando la santidad de Dios. Entonces, la adoración, lo que nos está enseñando aquí Moisés, es que la adoración a Dios es sencilla, por un lado, solamente un montón de tierra, algunas piedras sin labrar para construir el altar, pero por otro lado, también es seria y santa. No subas por gradas, porque se descubre tu desnudez y el Señor es santo. Hermanos, estas son buenas noticias. Dios quiere que lo adoremos y en su gracia Él ha provisto la forma en que debemos adorarlo. No simplemente nos dice, adórenme y ya está, sino que nos dice, adórenme y así es como me tienen que adorar. Y nos da las pautas para que sepamos cómo adorarlo. Le dice a Israel, esto es lo que no quiero que hagan, no se hagan otros dioses. Esto es lo que quiero que sí hagan, que se hagan un altar sencillo para ofrecer sus sacrificios y se acerquen a mí. Y tienen que acercarse con seriedad, con solemnidad, con reverencia, con sumisión a mí. Ahora, lo maravilloso de todo esto, ¿cómo lo aplicamos a nosotros hoy día? ¿Qué tiene que ver todo esto con nosotros hoy día? Lo maravilloso es que ya no necesitamos construir nuestro altar. ¿Por qué? Porque ya no necesitamos hacer sacrificios. ¿Y por qué ya no necesitamos hacer sacrificios? Porque Cristo fue nuestro sacrificio perfecto y suficiente por nuestros pecados. Ya no hay sacrificios, por lo tanto, ya no hay altares. La adoración agradable a Dios no tiene que ver con un lugar, no tiene que ver con una forma específica, sino con un corazón entregado a Cristo. Es por medio de Cristo que podemos acercarnos a Dios en amor, en confianza, en reverencia, en sumisión. Esa actitud no ha cambiado. Así como el israelita tenía que acercarse, nosotros también tenemos que acercarnos con esa fe, con esa confianza, con ese temor de Dios. Y lo que tampoco ha cambiado es que si nosotros lo hacemos así, Dios nos bendecirá. Mira la última frase del versículo 24.
dice allí, altar de tierra harás para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. En todo lugar donde yo hiciere, donde yo cause que se adore mi nombre, que se honre mi nombre, ahí en cualquier lugar, en cualquier nación, en cualquier sitio donde estés, vendré y te bendeciré. Si es que le adoramos en un espíritu en conformidad con lo que Él dice en su palabra. Así que, hermanos, hoy día ya no tenemos que construir nuestro altar. Sin embargo, tenemos que seguir adorando a nuestro Dios por medio de Jesucristo y con una actitud de reverencia, como ellos debían tener también, reverencia, santidad y también una actitud de sencillez. Dios no va a estar impresionado con cualquier cosa que le podamos ofrecer, con el templo excelente que tenemos o con las obras que podamos hacer. Él no es impresionado por estas cosas, sino que debemos acercarnos con fe, con sinceridad y con humildad de corazón. Bien, hermanos, vamos a orar para terminar este tiempo. Oremos, por favor. Padre Santo, gracias te damos por estos pasajes todo que parecen tan extraños a nuestros oídos y sin embargo tienen tantas aplicaciones a nuestra vida hoy. Señor, te damos las gracias porque tú eres un Dios glorioso, majestuoso, que se ha revelado a nosotros. Como dices aquí, desde el cielo, tú te has revelado, tú has hablado por medio de tu palabra. Y no solamente nos pides que nos rindamos a ti y que te adoremos, sino que nos dices cómo debemos acercarnos, cómo debemos adorarte en un espíritu de humildad y de fe y de temor de Dios. Y gracias porque vivimos, Señor, en este tiempo en que ya no tenemos que construir altares ni hacer sacrificios, sino que nos acercamos libremente, confiando en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre. Qué gran privilegio. Como decía el mismo Señor Jesús, cosas que los reyes, los profetas del Antiguo Testamento anhelaron hacer, anhelaron ver, anhelaron vivir. Y hoy día nosotros las podemos disfrutar. Gracias, Padre. Ayúdanos a adorarte siempre en espíritu y en verdad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.